La madre de la prima donna irá siempre con ella, pero quedará aparte como gesto de cortesía cuando la hija esté acompañada por un protector. Durante los ensayos, al empezar el ritornello de las arias de la hija, marcará con la mano el tempo a la orquesta y mientras la hija canta, la acompañará con la cabeza, con los ojos, el pie, moverá junto con ella la boca y siempre lanzará al final el acostumbrado ¡viva! Estas palabras, que están tomadas de un libro publicado por el compositor Benedetto Marcello en 1720, se llama El teatro a la moda, es una sátira absolutamente feroz contra todo el mundo de la ópera, los músicos, los cantantes, los libretistas, los escenógrafos, todo el mundo de la ópera expuesto en solfa, pero además con mucho humor. Y este trozo que acabo de leer, pues verdaderamente parece que es muy adecuado para inaugurar un comentario sobre la 21ª ópera de Donizetti, que se llama Le convenienze e inconvenienze teatrali, pero que cuando se repuso, se olvidó toda la segunda mitad del siglo XIX y toda la primera mitad del XX, pero cuando se empezó a sacar del olvido ya en los años 60, se hizo en Múnich una producción que cambiaba muchas cosas, pero básicamente era esta obra, en el año 67, y se puso con el título de Viva la mamma. Tuvo tanto éxito que a partir de ahora, aunque es una cosa completamente apócrifa, claro, ha quedado como un subtítulo absolutamente admitido con respecto a esta ópera, la 21ª, digo, de Donizetti y la 10ª de las 22 que compuso en su primer periodo napolitano. Donizetti tenía 26 años, había estrenado 5 óperas y habían sido un fracaso, y entonces ese año, el año 22, pues su maestro Simone Mair, con el que él mantuvo toda su vida pues una relación de afecto y de admiración recíproca muy profundas, de maestro a discípulo, pues Simone Mair recibió un encargo para el Teatro Argentina de Roma, para ese año 22, y claro, Simone Mair tenía 60 años, ya había estrenado 69 óperas y ya no tenía ganas de escribir más óperas. Y aunque luego todavía escribió otra el año siguiente. Pero bueno, entonces consiguió convencer al empresario, que se llamaba Giovanni Paterni, para que le encargase la ópera a su alumno predilecto, que era Donizetti, era Zoraida de Granada. Y esa obra se estrenó allí, en la Argentina de Roma, el 24 de enero, y fue un exitazo descomunal. Y entonces, precisamente ahí es donde le contrataron para Nápoles Domenico Barballa, que era el empresario teatral, el empresario operístico más importante de toda Italia, llevaba los 4 teatros de Nápoles y además la Scala de Milán, y luego después llevaba el Burgtheater y el Kantortheater de Viena, y era el año 22, que era justo cuando Rossini, que había estado trabajando en Nápoles para Barballa, pues una década, se quería ya marchar de allí y romper el contrato, y Barballa necesitaba compositores nuevos. Claro, ahí es cuando encontró a Donizetti, le contrató de inmediato para Nápoles, también a Bellini, pero a Bellini lo lanzó a través del Teatro de la Scala. Y efectivamente, en ese contexto es en el que Donizetti escribe esta obra. El contrato era un contrato parecido al que había tenido años atrás Rossini. Le pagaba, era una cifra, un contrato importante, 12.000 francos al año, que eran 2.300 ducados napolitanos. Y para hacernos una idea, al año, claro, y para hacernos una idea, un trabajador no cualificado, pues un peón, podríamos decir, un bracero, ¿no?, pues cobraba del orden de 60 ducados al año. O sea que esto nos permite hacernos una idea, y sobre el valor adquisitivo del ducado, pues en esa misma época, con un ducado se podían comprar 5 kilos de carne de la mejor calidad. O sea que esto da un poco idea de cuál era el encargo que tenía, el contrato que tenía Donizetti. Esto venía a equivaler a unas 12.000 y pico liras austríacas. Y también, para hacernos una idea, pues unos 20 años, un poquito más, 20 años más tarde, Verdi, la primera vez que contrata con el Teatro de la Fenice, que en aquel entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro, por una ópera le pagan 14.000 liras. Pero claro, de ahí Verdi tenía que pagar
al libretista, porque Verdi ya introdujo el hábito de que el libreto lo pagaba él y así elegía el libretista y elegía la obra. En fin, con todo esto nos damos una idea de cuál era el monto económico del contrato de Donizetti. Entonces, en ese contexto nace Le Convenience e Inconvenience Teatrali, que, bueno, digamos que es una obra que se produce en dos etapas. En la primera etapa, que se estrena en el Teatro Nuevo de Nápoles el 21 de noviembre del año 27, la obra tiene un solo acto, se llama Le Inconvenience Teatrali, Le Convenience Teatrali, ya está, tiene un solo acto y es números cantados, pero luego hay unas partes habladas, como si fuera una zarzuela, que están en dialecto napolitano. Y luego ya la segunda etapa es cuando, como la obra es muy bien recibida, años más tarde, Donizetti la convierte en una ópera ya con los recitativos cantados en dos actos, y entonces se titula L'Inconvenience e Le Convenience Teatrali. Las obras de teatro de partida son de Antonio Simeone Sograffi, que era un importante comediógrafo y dramaturgo también, era 18 años mayor que Donizetti, y esas dos obras están escritas, Le Convenience en el año 1784 y Le Inconvenience en el 800 ya. Sograffi además fue un importante libretista, escribió 28 libretos y libretos para autores tan importantes como Gazzanida, como Paer, como el propio Simon Mayr, como Farinelli, Salieri o Cimarosa, que por cierto para Cimarosa hizo una obra, Oriacios y Curiacios, que luego se hicieron dos versiones más sobre el mismo libreto, una de Marco Antonio Portugal y la otra de Luigi Capotorti, dicho sea de paso. Bueno, pues a partir de dos obras teatrales, no libretos, de Sograffi, es a partir de las cuales Donizetti desarrolla su primera y su segunda versión de la propia obra. El libreto, claro, pues el libreto en realidad es del propio Donizetti. Es la primera vez que Donizetti escribía un libreto para una ópera propia, que luego volvería sobre ello y haría dos más cortas, el Campanello y Belti. Eso ya sería en el año 36. Son obras muy divertidas, por otra parte, y están muy bien construidas dramáticamente. Y sin embargo, en el libreto que se presenta a censura, en la primera versión de la obra, el que figura como libretista es Domenico Ghilardoni. Que Ghilardoni luego va a ser libretista de varias óperas de Donizetti, me parece que son 8 óperas de Donizetti. Pero ¿por qué se hace esto así? Pues porque Donizetti había escrito los textos de las partes cantadas, pero las partes habladas, como eran en dialecto napolitano, que Donizetti no lo dominaba, lo escribió Ghilardoni, y ese es el libreto que se presentó a censura. Cuando luego Donizetti ya hace la segunda versión, la versión en dos actos, todo el libreto es suyo, ¿no? Entonces, en todo caso, bueno, hay una carta que Donizetti le escribe al padre, no está fechada, pero es a finales de septiembre o principios de octubre de ese año, en donde le dice que está haciendo una obra, literalmente le escribe lo siguiente: «Sto facendo una farsa per la mia serata che darò in novembre e tutto ciò per tirar gente». Eso de la mia serata, esto es un término, la serata d'onore, que se empleaba todavía con otro significado diferente, se sigue empleando hoy en italiano, o mucho para programas de televisión y cosas de estas, pero en aquel entonces se empleaba exactamente con el mismo significado que aquí en España se utilizaba el término de función de beneficio, que era una función en que o bien se estrenaba una obra o se hacía lo que fuera, pero la idea era que, por eso se llamaba función de beneficio, toda la recaudación era pues para un cantante, para un compositor, para un actor, en fin, a beneficio de un artista del tipo que fuese. Claro, lógicamente estamos hablando de una época en que no existían jubilaciones, ni seguridad social, ni nada parecido, y la gente tenía que acumular la mayor cantidad posible de dinero para cuando ya dejaba de trabajar, pues poder mantener una vejez, unas condiciones mínimamente dignas. Y de ahí sale precisamente lo de la función a beneficio, que en Italia se llamaba la serata d'onore. Entonces, claro, lo que dice Donizetti, que está haciendo una obra
para su función de beneficio, con la intención de atraer la mayor cantidad posible de público, ¿no? Ese mismo año, Donizetti había estrenado el Burgomaestro de Sardán y el 1 de enero Le Sulle di Roma, los dos con libreto de Ghilardoni y las dos para Nápoles. O sea que el trabajo que tenía Donizetti en Nápoles era tremendo, aparte de tener que componer 2 óperas por temporada obligatoriamente, ¿no? William Asbrook, que es el más importante estudioso de la obra de Donizetti, dice que con esta obra, se refiere alle Inconvenienze Teatrali, con esta obra Donizetti se mostró por primera vez como autor de comedia musical. No hay que excluir que se estrenase como libretista no tanto por trazar una sátira a su medida como por ganar el doble. Claro, porque como era la serata d'onore, lógicamente, pues no tenía que compartir ese dinero con el libretista si el libreto lo había escrito él solo. Libreto, no hace falta decirlo, claro, está en italiano toscano, a diferencia de la versión primera con las partes habladas en dialecto napolitano. Entonces, sobre la partitura existen diversas fuentes, William Asbrook señala 8, ninguna es completa, autógrafa de Donizetti, y claro, según la versión en fin, son unas fragmentarias, otras están completas, pero según la versión que consultemos, los personajes pues o no tienen nombre o tienen algún nombre un poquito diferente, y es una onomástica verdaderamente divertida, la de la Viva la Mamma, ¿verdad? O la de Inconvenienze Teatrali. Bueno, la primadonna se llama Daria Garbinati, Procolo es su esposo, pero luego el director musical, que es el compositor también, se llama Viscroma Strapaviscere, que Viscroma quiere decir fusa, ¿no? O sea, corchea, semicorchea, fusa y Strapaviscere, bueno, pues es destripavísceras, ¿no? En fin, es un nombre. La doña Ágata, la mamma, pues algunos manuscritos aparece como Scapmagatti o Spianagalli, aplastagallos, en fin, es otro nombre un poco también dialectal. Luigia, la seconda donna, porque aquí la mamma no es la mamma de la prima donna, sino de la seconda donna. La seconda donna en algunas fuentes se llama Luigia Castragatti, que no hace falta entrar en detalles acerca de lo que el término significa, y luego el primo tenore se llama Guglielmo Stoltoinov, porque se supone que es alemán y no es capaz de cantar una palabra en italiano, y de ahí lo de Stoltoinov, de stolto, que es estulto, o sea, tonto, estúpido, ¿no? Y bueno, el poeta y boticario, o el boticario libretista, se llama Cesare Salzapariglia, que Salzapariglia es lo que nosotros llamamos zarzaparrilla. O sea que los nombres, la onomástica de la obra, pues es verdaderamente pues muy divertida y muy crítica también, ¿no? En todo caso, la madre, aunque lo que está es exigiendo que se le escriba una música para el lucimiento de la hija, en realidad quien quiere lucirse es ella, y además acaba cantando una romanza que está tomada a su vez, es un fin del Otello de Rossini, la famosa canción del Sauce, ¿no? Assisa al pie de un salice, pero la mamá lo canta diciendo Assisa al pie de un sacco, porque no, es incapaz de entender eso de sauce que es. En fin, la obra de luego sí sabemos que tuvo muy buena acogida, y de ahí, claro, el que Donizetti luego, años más tarde, pues hiciera una segunda versión. Y hay un testimonio interesante, que es el de Berlioz, porque Berlioz en su biografía, pues cuando hace el viaje a Italia, que era una cosa obligada entre los románticos hacer el viaje a Italia, pues cuenta precisamente que la obra se estrenó en el Teatro del Fondo, ¿no? Que estaba sobre todo dedicado a la farsa y a la comedia bufa. Y dice que en el Teatro del Fondo, dice Berlioz, se representan obras bufas con un fuego, una viveza y un brío incontestablemente superiores respecto a la mayoría de los teatros que se dedican a este género. En Nápoles se representaba una farsa divertidísima de Donizetti titulada Le Convenienze Teatrali. Esto escribe Berlioz, que evidentemente pues, fue testigo de alguna de las sesiones del estreno. Luego la obra, el propio Barballa, ya años más tarde, se la llevó a los dos teatros austríacos que él controlaba. La llevó al Kernetor Theater
y luego la llevó también a la Scala de Milán en el año 40. En el año 42 no se hizo más que una representación y fue un fracaso. Y la obra, ya digo, permaneció absolutamente ignorada durante toda la segunda mitad del 19, hasta que se recuperó ya en la segunda mitad del 20. Se recuperó concretamente en Siena en 1963 y en el 69 es cuando se hizo en Múnich con el título ese de Viva la Mamma, que es el que ha hecho fortuna, porque al final la obra, pues todo el mundo la llamamos Viva la Mamma, aunque es un título completamente apócrifo, ¿no? En fin, en todo caso, estamos frente a una obra que se mueve en esa dimensión del teatro dentro del teatro, o la ópera dentro de la ópera, si lo preferimos así. Habría que señalar como precedentes, pues eso, prima la música, poi le parole, de Salieri, con texto de Abate Casti, que luego lo que usaría Strauss para el Capriccio, que además que Strauss tiene también otra obra que es Ariadne auf Naxos, que también habla de lo mismo, una ópera en la que se está componiendo una ópera, y luego pues otros precedentes están en el Schauspieldirektor de Mozart, que además ahí también hay el enfrentamiento entre la prima y la seconda donna, está la Dirindina de Domenico Scarlatti, está l'impresario delle Canarie de Salieri, que hay otra versión de Domenico Serro, está la Bella Verità de Piccini, y también hay otra versión de Polisseno Fergio, y está el Turco en Italia de Rossini, incluso el propio Donizetti entre la primera y la segunda versión de Le Convenience e le Inconvenience Teatrali hace il Fortunato Inganno, que es sobre el libreto de Andrea Leone Tottola, que también trata el mismo tema, es del año 23. En todo caso, claro, estamos frente a un juego claramente metalingüístico en que se habla de aquello que estamos viendo, es ópera dentro de la ópera, teatro dentro del teatro, y concretamente los personajes de Le Convenience e Inconvenience Teatrali están hechos de una ópera que se llama Rómulo ed Ersilia. Rómulo ed Ersilia es un texto, es un libreto original de Metastasio, que bueno, pues hay dos versiones, y una es de Johann Adolf Hasse y otra de Josef Mysliveček. Ha sido quizá el libreto de Metastasio al que menos veces se ha utilizado. Y en este caso, son esta compañía la que el músico del que hemos hablado antes y están intentando, que no llegamos a oír ningún fragmento de ella, ¿no? Están intentando poner en escena. Entonces, el aria de entrada de la soprano principal, de la prima donna, que es brillantísima y de mucho lucimiento virtuosístico, ese aria en realidad procede de otra obra anterior de Donizetti, que se llama El Vida, que es del año 26, y que se había estrenado pues menos de un año y medio antes del Le Convenience e Inconvenience. De manera que, claro, el público napolitano lógicamente tenía que conocer esa aria y ya les sonaba la cosa por dónde iba, ¿no? Y luego, claro, bueno, la cuestión de las constantes exigencias de los cantantes y las imposiciones que intentan hacer sobre el libretista, sobre el músico, pues son, digamos, el aspecto medular de la acción. Pero bueno, lo que más llama a la ópera, lo más interesante, lo más llamativo y, por supuesto, lo más divertido, es la idea genial de Donizetti de usar el travesti, pero el travesti para un cantante masculino. Quiero decir, durante toda la última etapa de la ópera seria, según habían ido desapareciendo los castrati, su puesto lo iban ocupando mujeres. Mujeres que, claro, tenían la misma voz, por la que tenían, mejor dicho, los castrati, como conservaban la voz de niño, pues eran sopranos, mezzosopranos, y entonces luego mujeres que eran sopranos o mezzosopranos, o claramente contraltos, pues fueron heredando esos papeles. Hay un ejemplo, aunque ya es una obra moderna, es ópera seria, pero mucho más moderna, que es esta de Donizetti, la obra precisamente con la Tancredi, con la que tuvo el gran éxito que permitió que le contratara Barballa, tenía 20 años entonces Rossini. Entonces aquí la genialidad de Donizetti es que ese travesti no es una mujer que va vestida de hombre, aunque cante con voz de mujer, aquí es un hombre que va vestida de mujer, la mamma, pero que sin embargo, claro, canta pues con su voz de barítono. Parece ser
que esto tiene una base sobre una anécdota que aconteció en el Teatro Carolino de Palermo. En el Teatro Carolino de Palermo, claro, Donizetti tenía que componer 2 obras para Nápoles, pero si le autorizaba el empresario, podía también componer obras para otros teatros, lo mismo que había hecho Rossini. Y entonces estaba haciendo a la hora, mejor dicho, había hecho A la hora en Granada para Palermo, y que se estrenó el 24 de enero, y la estaba preparándola allí. Y entonces aconteció lo siguiente, que el barítono Antonio Tamburini, muy famoso, además un gran barítono, que luego estrenó varias obras de Donizetti, dicho sea de paso, pues estaba interpretando el Elisa e Claudio de Saverio Mercadante junto con una soprano que se llamaba Caterina Liparini. Entonces, parece ser que en el día en cuestión, el teatro había muchísimo más ruido del que solía ser habitual. Porque claro, entonces las óperas no es como hoy, que se oyen de una forma pues como casi sacral, no se deja entrar ni salir cuando ya empezó el espectáculo, hay que estar en completo silencio. Pero entonces no, la gente hablaba a gritos de palco a palco, entraban, salían, traían comida, en fin. Era una cosa, pues vamos. Y parece ser que ese día había más escándalo en el teatro del habitual. Y entonces Tamburini, que era un gran barítono, pero que tenía un control extraordinario del fiato, en un dúo que tenía con la soprano, con Caterina Liparini, los personajes se llamaban Arnoldo y Elisa, para empezar a llamar la atención, se puso a cantar su papel una octava alta, en falsete, lo cual, claro, produjo la estupefacción y el asombro de la gente al oírle, y claro, se callaron para ver qué estaba haciendo, lo cual ocasionó que la cantante, que la soprano que estaba con él, se marchara de escena indignadísima. Y entonces Tamburini cantó el dúo, cantó los 2 personajes, alternando su voz de barítono con el personaje de ella cantado en falsete una octava más arriba. El hecho, claro, por un lado produjo indignación, produjo risa, pero luego fue un hecho comentadísimo, famosísimo. Entonces, ya digo, pasaba en Palermo y estaba allí Donizetti, que no digo que presenciara esa función, pero estaba ensayando a la hora en Granada, con lo cual, con toda seguridad, tuvo conocimiento absoluto del hecho y probablemente venga de ahí por la idea verdaderamente genial de travestir al barítono, pero para que haga un personaje femenino. Por otra parte, la escritura de la obra en general es absolutamente rossiniana, muy brillante, sobre todo para el personaje de la primadonna, muy virtuosístico, de una gran belleza y una brillantez de escritura. Una cosa muy característica rossiniana que aparece aquí también es que en varias áreas, cuando viene el consecuente de la melodía o una segunda melodía, eso mientras está, haciendo una declamación, un silabato, el personaje, pues el tema aparece en la orquesta, se oye en la orquesta antes que en la voz. Eso es muy característico de Rossini. En Rossini la orquesta tiene mucha importancia. Y entonces esto aquí sucede, en varios momentos, en varias áreas de la obra, es un detalle típicamente rossiniano. Y luego, sobre todo, claro, en la segunda versión de la obra, con el segundo acto añadido, pues hay espacio para lo que en la época se llamaba aria de baúl. Esto del aria de baúl, esto es una costumbre que se tenía también entonces, es que muchos cantantes tenían arias que a ellos les gustaban mucho, que se lucían mucho con ellas, y entonces, por así decir, la llevaban en el equipaje, y si una cosa que tenían que cantar no les gustaba, o simplemente querían cantar el aria con la que se lucían, pues obligaban al músico a que introdujera el aria que llevaban preparada. Pues se llamaba el aria de baúl, porque llevaban la partitura en el equipaje. Entonces aquí en la segunda parte hay varias arias de baúl, no ya el que canta la mamma, que es claro el aria del sauce del Otello de Rossini, también como cantan lo del Tu che vuoi o Spiritu Beato, que es de la Fausta de Donizetti y de Ghilardoni. También otro aria es de la Virginia de Saverio Mercadante, y Cilio Io t'amo se llama, que lo canta la primadonna. Luego hay otra que es el Son guerriero e sono amante, que es de la Kalliroi, de Josef Myslivicek, que Myslivicek, claro, había hecho una parte importante de su carrera precisamente en Nápoles, y la Calliope había sido la primera ópera con la que él se había presentado en Nápoles.
Y a todo esto hay que añadir además pues dos cosas, que el Tu che vuoi o Spiritu Beato de la Fausta es una de las más bellas melodías de Donizetti de esta época. Y además de ello, pues es que, digamos, está introduciendo un tipo de melodismo que ya no es el melodismo convencional rossiniano al que todo el mundo estaba obligado a imitar, porque Rossini en aquel entonces era Dios, vamos, en la música operística, ¿no? Aquí ya aparece un tipo de melodismo que es distinto, que es de otra manera, que está anunciando lo que va a ser el melodismo del melodrama italiano posterior. Entonces, lo bonito de incluirlo en la presente producción es que, claro, la Fausta es del año 32, es decir, un año después de que se escribirá la segunda versión de Convenienze e Inconvenienze Teatrales, es decir, que todavía no estaba escrita y por tanto los personajes no pueden llevarla como María de baúl. Claro, es un chiste pues metalingüístico que bueno, pues es muy digno de consideración. En todo caso, ya para concluir y citando una vez más a William Ashbrook, el gran estudioso de la vida y de la ópera de Donizetti, concluyamos con sus palabras sobre esta ópera diciendo que Le Convenienze e Inconvenienti Teatrali puede considerarse una piedra miliar del itinerario donizettiano para huir de las tendencias conservadoras que frenaban la evolución de la ópera italiana, sobre todo en Nápoles, en los años 20. No solo se burla de las manías de la gente de teatro, sino también, y esto es lo más importante, de la debilidad, el artificio y sobre todo el carácter anticuado del género serio.